Comodoro Pi, podemos decir. Bueno, ¿qué sucedió? A ver. Hay, durante todos estos días, más allá de, por ahí que no son grandes titulares, pero hay declaraciones indagatorias de todavía algunos empresarios y algunos del famoso entorno de Muñoz, ¿te acordás? Sí, claro. Muñoz, Daniel Muñoz, secretario privado de Kirchner, que era que fue quien compró alrededor de 80, 90, según como estén los precios de los inmuebles, millones de dólares en inmuebles en Estados Unidos. Bueno, ese entorno fue, te diría que prácticamente desarticulado por un trabajo que hizo la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, junto con su colega, si querés, de Estados Unidos. Bien. Entonces, esos dos universos son los que están estos días pasando por Comodoro Pi. Por un lado, el entorno aquel de Muñoz, por otro lado, los empresarios que fueron referidos por Uberti, Claudio Uberti, director de Locovi, el órgano de concesiones viales, que dijo: yo le llevaba a Kirchner $250.000 por mes de cada uno de los corredores viales. Entonces, esos dos núcleos son los que están hoy por hoy declarando o pasando por tribunales. Por lo tanto, uno tendría que decir, bueno, muy cercano a la pareja Kirchner, ¿eh? Sí, los dos. Sí. Ojo que en los corredores viales es donde también está el hermano y el padre del presidente. Claro, ¿no? Que eran uno de los titulares de uno de los corredores, ¿no? De uno de los accesos a la ciudad, que era Acceso Oeste. Entonces, uno debiera pensar, ¿qué dijo Stornelli hoy? Dijo: hay más arrepentidos. Uno debiera pensar que son de estos dos núcleos. Entonces, bueno, pensemos que en uno y en otro. ¿Qué puede aportar hoy el núcleo de los arrepentidos de los corredores viales? Que no se sepa. Claro, siempre pensando y teniendo en cuenta que un arrepentido tiene que dar información nueva y apuntar hacia arriba. Claro, entonces digo, ¿qué puede dar ese núcleo? Y puede contar, si querés, de dónde sacaban la plata, cómo era el flujo, alguna cosa, algún detalle más de lo que ya contó Uberti. Sí, Uberti, claro. Ahora, esos empresarios, entre los que, como te digo, entre los que están el hermano y el padre del presidente, pero también está Urnequian. También. Van a ir a declarar en estos días. Urnequian, vamos a hacer un paréntesis aquí, un punto de aparte. Urnequian estaba citado la semana pasada a declarar. Por alguna razón que la sabe Bonadío, suspendió la indagatoria ese día, le suspendió la indagatoria y le allanó la casa. ¿Se entiende, no? Sí, perfecto. Le suspendió. El que suspende la indagatoria fue el propio juez. Fue el propio juez, que le dice ya, y creo que lo llamó para esta semana. Pero esa noche le allanó la casa. Algo que en aquel momento decíamos impensado, ¿no? Impensado, pero además es un caso, te diría que por ahora, de todo lo que hemos visto, es el primero que hace eso, que va por un allanamiento antes de la indagatoria. Quiere decir que contaba con algún dato. Y podríamos suponer que algún dato tenía, ¿no? Podríamos suponer que por algo dice, no, acá si yo no allano se me va a escapar una prueba. Claro. ¿Sí? Porque ¿para qué allanás? Para buscar, entonces, ya teniéndolo citado en indagatoria, lo allana antes y le suspende la indagatoria, casi que le importaba más el allanamiento que la propia indagatoria. Bueno, eso va a suceder estos días. ¿Qué sucede con Urnequian? Que un poco lo hablamos el otro día, pero que está bueno repetirlo. Primero es que todos los números 1 de las empresas han tenido que confirmar que pagaron para salvar a los números 2. En este caso también hay un número 2, que en realidad es el número 1 de una constructora del grupo, pero cuyo titular obviamente es Eduardo Urnequian, que también tiene que declarar. Estamos hablando de Juan Manuel Collazo. Collazo está buscando su abogado por su parte, está pensando a ver cuál es su estrategia, porque por ahí no es la misma que la de Urnequian. De hecho, Urnequian lo corrió hace más o menos un mes, no sabemos si tiene que ver con esto o no, pero podemos hacer una lectura de que algo debería tener que ver, lo sacó de la gestión de la constructora. Entonces ahí tenés dos empresarios muy complicados. ¿Qué otra cosa tiene Urnequian, por lo cual es muy hay que estar muy atento a que haga? Bonadío, si vos ves, como te digo, la historia de esta causa, funciona con, te diría, un paradigma de investigación, que básicamente dice: toda persona que hizo negocios con el Estado o que mantuvo sus negocios con el Estado, especialmente en sectores regulados, durante aquellos años, tiene que haber pagado coima. ¿No? Y bueno, Urnequian, además la constructora, tiene la concesión de los aeropuertos.
que a su vez Aeropuertos Argentina 2000. Aeropuertos Argentina 2000 son 33 aeropuertos de la provincia de todo el país, obviamente Ezeiza y Aeroparque como los más grandes, pero también Mendoza, ¿son Córdoba. 33 en total? Sí, son 33 en todo el país. De los de grandes que están afuera, creo que tenés a Rosario, que está fuera de la concesión, porque en el momento de la concesión, durante el menemismo, podías o no pasarlo al Sistema Nacional de Aeropuertos. Era una función, si querés, de la provincia. Creo que hay una en Merlo, que es del gobierno de San Luis. El de Calafate y el de Ushuaia son de otra empresa. Creo que alguno más dando vuelta y son 6 o 7 de los grandes. Después todos los demás son de aeropuertos. Pero ¿qué sucede? Que Aeropuertos Argentina 2000 renegoció su contrato de concesión durante el kirchnerismo. Por lo tanto, se supone, uno podría suponer... uno dice, no podemos suponer nada, pero en el esquema con el que investiga Bonadío le va a costar creerle a Urnequian, yo no tuve nada que ver. Así que hay que estar muy atento pero eso. que tiene lógica lo que está diciendo, porque si se basa en este paradigma, dice, si todos los empresarios de aquella época, aquel momento, en esta situación, pagaron coimas, ¿por qué uno no? Claro, ¿qué sos vos? Claro. Bueno, eso es un poco lo que dice Bonadío, y por lo tanto, por eso es que reacciona como reacciona cuando alguien le dice, no, yo no te voy a quedar así, elegí Ezeiza o Marcos Paz. Más o menos esas son las opciones que le dan. Bueno, ahora, perdón. Sigamos. De ese núcleo de empresarios también tenés otras grandes constructoras. Te diría la mayoría de las grandes constructoras que también tenían una parte de las concesiones viales de aquel momento. Esas empresas después cambiaron, se cambió y demás, pero desde aquel momento, estamos hablando de 2003, 2007, que es cuando estuvo Uberti en el cargo, todas esas empresas están camino a tribunales también. Algo más, si querés, de este esquema, antes de pasar al esquema Muñoz. De este esquema, la Cámara, en la resolución de la semana pasada, le dice a le dice a Bonadío, mire, señor juez, hay algunas otras empresas, y da 2 nombres, que Perales Aguiar y Cartelone, dice que están mencionadas y no las ha llamado. Y a su vez hay otro número enorme de algunas declaraciones que están en la causa que tampoco las ha llamado. Así que llámelas. Por lo tanto, digamos, la Cámara misma está diciendo... Llame a todas. A todas. No deje a ninguna fuera. Vaya llamando, no se olvide de ninguna, ¿no? Por lo tanto, ahí hay, digamos, todo un esquema de investigación muy fuerte. Antes de irnos al esquema Muñoz, siguiendo con el esquema Uberti y sobre todo con esto que mencionabas de Urnequian, por lo que hemos visto hasta el momento, Bonadío también, cuando cita y hace responsable al número 1 de la compañía, deslinda de esta manera, cuando el número 1 reconoce que pagó coimas, entonces deslinda de responsabilidad el número 2. Pero vos fíjate, porque es interesante, cuando vos comparás, si querés, el encuadre jurídico que hace uno y otro respecto de los mismos hechos, cuando digo uno es Bonadío, otro es la Cámara, el encuadre jurídico muchas veces difiere. Entonces, bien vos decís, primera instancia, o sea, Bonadío dice, si un número 1 asume, el número 2 queda liberado. Y el número 1 es miembro de una asociación ilícita. ¿Qué dice la Cámara? Dice, el número 1 no es miembro de la asociación ilícita, salvo los casos de Wagner, Ferreira y Clarence. Los demás empresarios, usted no es miembro de la asociación ilícita. Ahora, usted, empresario, no está... no viene acá solamente por un delito de dádivas, que es un poco, si querés, más benigno. Acá viene por cohecho. Y su número 2 también está por cohecho. Entonces la Cámara, entonces la Cámara los pone a los dos, al número 1 y al número 2, en el mismo lugar, y a los dos les saca la asociación ilícita, pero a los dos les pone como tipo legal el delito de cohecho. Ya hemos hablado y discutido sobre el tema que les haya sacado de la asociación ilícita, que realmente es discutible. Ahora, que pongan el número 1 y también al número 2, me parece que tiene su lógica. Y tiene su lógica. Era raro ver que el número 1, por hablar, deslindaba de responsabilidad el número 2. Yo te cuento ¿Parecía algo. obediencia debida? Un día, hablando con un número 2, me dice, yo llevaba la valija. Claro. Nada más. Entonces yo le digo, bueno, pero a ver, el hecho de tener la confianza del número 1 también, sos depositario de esa confianza y por eso te pagan. Claro.
O sea, el número 2, una vez me lo decía Gabriel Sued al inicio de esta causa, y yo en ese momento no lo había pensado, y después le di la razón, lo encontré fuera de cámara y dije, tenés razón, es realmente así. El número 2 cobra sus servicios. Claro. Por ser el hombre de confianza, Tal ¿no? cual, si vos sos el valijero de tal, bueno, digamos, tenés ahí una confianza por la cual seguramente lo usufructás al menos con beneficio económico. Entonces, la Cámara va por eso y porque además el tipo legal de entregar dinero, también que es el cohecho de darle a dinero a un funcionario, está tipificado. Por eso, entonces, en este caso con Urnequian y Collazo, entonces, quedarían... Podría darse el caso, hay que ver qué pasa con la declaración. Vamos a Dejemos, o sea, puede haber, Stornelli no dio datos. Nosotros tenemos alguna sospecha, pero puede ser de este universo. Uberti. El universo Uberti y empezar la construcción. Hay otro universo más que es, si querés, menos ganador de títulos, pero sobre lo que hay una investigación casi te diría inédita en la Argentina, que es el núcleo Muñoz. Muñoz, ya lo dijimos, ex secretario de Kirchner, era el que recibía el dinero en varios lugares, en el domicilio de los Kirchner o en la Casa Rosada muchas veces, o en la residencia de Olivos. Él compra 80, 90 millones de dólares en propiedades. Te doy 2 propiedades para que tengas idea del tipo de... Bueno, compran unos departamentos donde, por ejemplo, en las cocheras, para que los autos no se dañen, porque como todo el mundo deja estacionar autos de hiperlujo, los tienen guardados en unas burbujas para, bueno, ese tipo de departamentos de esos que vas a Miami y vos decís, ¿quién tiene un departamento acá? Bueno, y estamos hablando de un secretario. Un secretario. Que no podría haber llegado nunca. Después compra un centro comercial en Little Havana, en la parte del barrio de Miami, de la vieja Habana, que le dicen, la pequeña Habana, perdón. Compra un centro comercial ahí y compra 2 departamentos. Ese centro comercial sale 14 millones de dólares, o 13, no me acuerdo. Y después compra 2 departamentos en Hotel Plaza. Uno de ellos 14 millones de dólares. En el Hotel Plaza. De Nueva York, Quinta Avenida. Y después compra otro más chico por unos 6 o 7 millones de dólares. Ese tipo de propiedades compraba Muñoz. ¿Qué es lo que ve la justicia? Se establecen una cantidad de sociedades, mediante las cuales compraban los departamentos, todas esas sociedades americanas que estaban controladas por una sociedad en Islas Vírgenes Británicas. Esas acciones de la sociedad de Islas Vírgenes Británicas eran de Muñoz y la mujer. Entonces, ¿qué es lo que es ese núcleo que te digo? Ese núcleo empiezan a caer gracias a algunos arrepentidos y alguna información que llega en primer momento de la Unidad de Información Financiera y de la UIF y de su par que maneja de Federico y de su par de Estados Unidos, que también ve movimientos sospechosos y los empieza a seguir. Entonces, todo ese núcleo de a poquito lo apresan a todo, a todo. Y ahí hay 2 arrepentidos, un matrimonio de Mar del Plata. Uno de ellos es el dueño de una fábrica de suéter muy conocida en Mar del Plata, se llama Mauro. Mauro Sergio muy conocida. Muy cercano al matrimonio Kirchner en su momento, especialmente a ella, que ellos cuentan cómo fue la historia para comprar esos inmuebles. Sociedades, tarjetas de crédito, rentas, porque algunos de esos, especialmente los de Nueva York, estaban alquilados, las rentas y demás. Cuenta todo eso. Y después, cuando aparecen los Panama Papers y el gobierno kirchnerista pierde las elecciones en 2015, empieza otro esquema para la venta de esos inmuebles, donde también hay nuevos personajes. Bueno, todo ese núcleo prácticamente está con pedido de prisión, presos o arrepentidos o por ser apresados. De ese núcleo también se especula que puede ser el nuevo arrepentido. Ahora, si es ese núcleo, ya no tenés mucho más arriba. Claro, eso es lo que te iba a decir. Si es ese núcleo, ¿a quién podría apuntar si no es ya al matrimonio? Al matrimonio, ponele que no sé si a Muñoz, pero en principio podés saber el origen de esa plata. ¿Podés ser arrepentido y apuntar a una persona fallecida? Bueno. No sé, son muchas por las eso te digo, ¿a quién podés apuntar si sos de ese núcleo? Bueno, todas estas son especulaciones que hay alrededor de la causa. Básicamente porque hay mucho secretismo, porque como sucedió en varios casos, cuando hay un arrepentido que efectivamente da muchos datos, lo que se instala después es un periodo de mucho secreto para que, como decimos,
no se difuminen las pruebas. Pero es un hecho que hay un nuevo arrepentimiento. Lo dijo Stornelli. Lo dijo el propio fiscal Stornelli. Así es. Diego, un placer, muchísimas gracias. Por nada. Bien, y de aquí me voy al encuentro de Sofi Diamante porque tenemos que hablar de fuertes diferencias en las facturas de luz entre las provincias. Una muy linda nota que ha escrito Sofi en el día de hoy en lanación.com. ¿Cómo vas, Sofi? Gracias. Bien, ¿vos ¿Todo cómo bien? andás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, es así. Sorprendente. Hay costos muy